Oye, ¿me puedes explicar de qué narices va esto de WeWork y Newman? Pero ¿no estaba muerta esa empresa? Yo pensaba que No estaba ya estaba muerta y muerto, enterrada. estaba de parranda. Estaba de parranda, ¿no? Nada, es un Eh, genio. no, pero es que no lo entiendo. Menudo personaje. Es que no deja de ser llamativo que un de WeWork lanza otra, recauda 350 millones de uno de los fondos más cool, con más nombre en el ecosistema emprendedor, como es A16Z, de Marc Andreessen y Ben Horowitz. Y ahora lanza una oferta de compra de WeWork por 500 millones de dólares. Hay que decir que WeWork ayer cotizaba a 10 céntimos de dólar la acción y hoy estaba cotizando a 27 céntimos de dólar. Es decir, que este personaje, el solito, ha conseguido multiplicar por tres, sencillamente diciendo que iba a recomprar la Así empresa es. a una milésima parte de su valor. Yo Sí, creo que sí. además lo de Adam Newman es la leche. Yo creo que hay por ahí un documental o es una serie Una o serie está basada en... en Apple Yo te TV. tengo que decir que no la he Sí. visto porque es que me Yo comerían los tampoco. demonios. Me comerían los No sé demonios cuando si se veo ese llama We tipo de... Crash la serie, ¿eh? No, lo, No, pero mucha gente me la ha recomendado, con lo cual, pues oye, tampoco la he también pues, visto. aquí la vamos a recomendar sin haberla visto para quien quiera Pues verla, pero en cualquier caso, desde luego, es una buena introducción al personaje, uno de los que yo tengo catalogados como los mayores mesías e iluminados, que de iluminado ya llega a Illuminati, del panorama startup, pero es que me ha llamado... me ha hecho sentirme más joven porque, claro, me recuerda ya oh, o me ha traído a la memoria todo el tema de WeWork y te digo sinceramente que yo ya era una startup o una empresa que daba por cerrada y liquidada cuando ha saltado esta noticia, pero vamos a entrar un poco en los detalles de la sí, sí. noticia para el que nos esté oyendo o Pues viendo. solamente como último apunte, o sea, Adam Neumann quiere mucho a WeWork porque su volumen de capitalización, su market cap, hoy estaba en torno a los 15 millones de dólares y él está ofreciendo 500 millones de dólares. O sea, No, 30 y pico veces su... muy generoso Sí, sí, si sí, 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 sí. olvidamos lo que él pretendía que llegara a valer o que valía WeWork, que en su época creo que eran pues, prácticamente 50.000 millones de Así dólares, ese es. es el precio al que entraron los últimos inversores, o mejor dicho, los últimos capullos que se atrevieron a meter su dinero en un tema. Sí, pero ahí es curioso. Explicaremos el porqué de La esa cuestión es que valoración y por hoy qué la entraron. noticia es que, corrígeme, que tú estás mejor informado, pero la noticia hoy es que Adam Newman ha vuelto más chulo con 8, diciendo que él está dispuesto a pagar 500 millones de dólares Sí, sí, por una empresa que de todas formas sigue siendo pública, ¿no? Con lo cual, es decir, es una oferta así es. a todos los accionistas que tengan acciones, quiero decir, cuando digo pública, es que es una empresa cotizada, con lo cual es una oferta pública a todos los accionistas para comprar una empresa que por el valor bursátil hoy por hoy vale 15 15 millones, pues millones de comprarla por dólares. 500 millones, No está mal. a su vez una que poco antes de que le dieran la patada, pues pretendía que valía 47.000 millones. Bueno, más que darle la patada hay que tener en cuenta que se llevó 2.000 millones más o menos, de 2 billones de dólares. 2.000 millones Cuando como premio por llevar a la empresa al abismo. no sabían cómo quitárselo de encima. Vamos Y a fue lo intentar único que hicieron. que todo este proceso tenga un poco de lógica y repasar un poco la cronología, es decir, este Adam Neumann que ahora hace esa propuesta, pues es el antiguo fundador y antiguo CEO de la empresa, que fue puesto de patitas en la calle, entiendo que por el Consejo de Administración y por los accionistas, en mitad de una escandalosa salida a bolsa, Bueno, varias veces salida, ¿no? frustrada, efectivamente, Intento de salida a bolsa. pero que también lo alucinante, como tú comentabas, es que con posterioridad a que le dieran la patada y lo pusieran en la calle, también fue incluso capaz pues, de anunciar a bombo y platillo que sacaba una nueva empresa, también relacionada con el mundo No se del... sabe. Lleva Bueno, 2 años la página web poniendo que
próximamente. Una landing, es una landing que nadie sabe muy bien a qué es lo que se va a dedicar. Él sí que leía Tiene más de algunas, 150 empleados ya, ¿eh? leía algunas declaraciones de que, bueno, ahí tenía una idea un poco confusa y arbitraria sobre hacer edificios con corazón, un tema Sí. que Bueno, mezclaba co-living, coworking, que bastante es un poco aspiracional. el concepto que tenía con WeWork. WeWork, al final, su misión, lo que ponía en su página web, es que querían elevar la conciencia del mundo. Y aquí hay un poco que tenemos que coger un poco de perspectiva, ¿no? Cuando se crea WeWork. Es en el año 2010, por parte de Adam Newman y Miguel McKelvey, que de él no se habla, pero bueno, tiene la misma responsabilidad. Se conocieron ambos en un coworking. Bueno, a mí por comparación con Newman ya todo el resto me cae, Sí. cae mejor. Vamos a cargarle toda la responsabilidad a Newman, que para algo le gustaban los focos y le gustaba la atención y le gustaba ser el centro de las cosas. Pues bueno, pues ahora a pechugar y a cargar con el tema. Entonces, estos dos se conocen en el 2010. Sí, se conocen en 2008 en un coworking. Y bueno, montan una primera empresa que se llama Green Desk, que era un espacio de coworking, ¿vale? Pero que tenía el concepto de coworking ecológico. Sí, un poco hippie sostenible, como eran ellos dos, porque además creo recordar que Newman viene de haber pasado por un kibutz. Por uno no, por 13 kibbutz. Pero también en franquicia, como a él le gusta, a lo grande. Y McKelvey venía de una comuna en la América profunda, efectivamente. Unos ingredientes estupendos, es decir, dos iluminados. En el 2010, 2 años después de la crisis o del estallido de la crisis económica y probablemente, además, el momento más bajo del ciclo de la crisis financiera o de las consecuencias de la crisis financiera del 2008. Y además con una propuesta relativamente renovada o novedosa y que podía ser parte de la solución para un problema de tres pares de narices, como tenían la inmensa mayoría de los fondos de inversión y de los grandes bancos con una cartera brutal de activos inmobiliarios, además pues enclavados en sitios estratégicos de la City, de las grandes ciudades, cuando había también un problema tanto de acceso a las hipotecas y a la venta de esos activos, como también, fundamentalmente, que de eso tampoco se ha terminado nunca de recuperar del todo, de demanda de locales comerciales o locales de oficina, tal y como los entendíamos hasta ese momento, que eran, pues oye, yo tengo una empresa, pues me cojo 500 metros, me cojo 1000 metros de oficina que uso yo en exclusiva. Pues WeWork venía a cambiar eso y hay que decir que su idea inicial no estaba nada mal, o sea, estaban aprovechando. Pero que lo damos todo por sentado. Cuenta qué era lo que proponía WeWork. Bueno, al final WeWork lo que proponía era alquiler de espacios para trabajar, única y exclusivamente. Tenían un modelo de membresía por el cual tú podías, si estabas en Nueva York, trabajar en Nueva York, si estabas en Londres, trabajar en Londres, y luego, pues evidentemente, tenían diferentes modelos, alquiler de espacios, alquiler de mesas. No, eso es un coworking, ¿no? ¿Son los padres del coworking? No, el concepto de coworking nace a mediados de los 90 en Berlín y ya habían otros modelos similares. Lo que pasa es que ellos lo revistieron de ese aura espiritual, de grandeza, de venimos a cambiar el mundo y no nos olvidemos de... Y lo escalaron, ¿no? También hay que reconocerlo, quiero decir que hasta entonces había muchos espacios de coworking, es una idea que ya venía de antes, pero no había ninguna empresa con vocación internacional y con vocación de comerse todo el mercado como fue WeWork. A ver, lo escalaron, lo que pasa es que creo que nosotros entendemos el concepto de escalar desde otro punto de vista. Yo creo, lo hemos debatido más, escalar es que crezcan mucho los ingresos y que crezcan poco los gastos. Eso es la escalabilidad, ¿no? O que crezca en una proporción muchísimo menor. Pero bueno, de la que... Neumann lo hizo al revés.
No, bueno, entonces, pues igual ese es el primer debate a tener. Es decir, WeWork, así definido, aún siendo una empresa que aspiraba a operar globalmente, creo que estuvo en más de 40 o 50 países, pero en resumidas cuentas, una puñetera empresa de coworkings. ¿Es Negocio una inmobiliario. empresa tecnológica o es una startup como...? Más allá del wifi que ofrecían en sus oficinas, no sé qué, la luz, si se podía apagar a distancia, no sé qué tecnología había detrás. Es un debate interesante. Es decir, pero lo vendió así. Para mí, por supuesto que no es una startup. Sé que para ti tampoco. No. Yo en particular soy de la opinión, a mí me gusta que las empresas no solamente usen tecnología, sino que desarrollen la tecnología y que esa tecnología esté en el core, en el centro de lo que hacen. En el caso de WeWork, evidentemente no es así, aun cuando les gustaba sacar pecho de que eran una empresa tecnológica. Pero te digo que es un debate interesante y no quiero, y evidentemente hay gente más lista que nosotros para... ¿no? En esto y en, 36 y en muchos otros temas, efectivamente. Pero es un debate interesante porque dice, bueno, pues no innova en tecnología, pero innova en modelo de negocio. Porque sí que es verdad que su sistema de alquiler o de pago por uso o de era novedoso. Espacios, Space as a Service. Space as a Service fue el decir, espacio según siempre lo decía necesites. SaaS, entonces a lo mejor que es Space as a Service también es SaaS, entonces igual eso confundía a la gente. Pero al fin y al cabo, para los que no estén familiarizados, pues oye, es pago por uso. Sí que podemos decir que no innovaron en tecnología o que no eran una empresa tecnológicamente intensiva, pero que innovaron en modelo de negocio. Hay mucha gente que con eso ya considera que, oye, que la innovación es suficiente, que el riesgo de la empresa es suficiente, que eso le clasifica como startup también. Que también en eso están de acuerdo pues, con el propio Newman, que se jugaba mucho en realmente parecer una startup y comportarse como una startup. Yo creo que no, yo creo que tú también piensas que no es suficiente eso para ser una startup, pero bueno, eso no le impidió financiarse como una startup y crecer como una startup, y con eso a lo que nos estamos refiriendo es ronda tras ronda e ir convenciendo a muchos inversores. Cuéntame un poco cuál fue esa secuencia de crecimiento. Eso responde a una empresa muy intensiva en capital. Al final, WeWork abre sus puertas en abril de 2010, si no recuerdo mal, en el Soho, es donde consiguen alquilar su edificio, porque además no eran, ellos lo que hacían era alquilar a largo plazo sus edificios para conseguir mejores precios. En abril de 2010 abren el primer edificio. Es decir, primero, que nos estamos saltando igual para los que no estén familiarizados, primero venden su primera empresa, Greendesk, que era lo mismo, era coworking, pero con un enfoque de sostenibilidad, y ahora pasan y con los beneficios de esa venta, que además, de hecho, a quien se lo vendieron es a los que suelen estar detrás o más interesados en este tipo de negocios, que era al propietario del edificio donde explotaban Greendesk, fundan WeWork, al que el enfoque no es que ya no sea la sostenibilidad, es que el enfoque ya es todavía más mesiánico y más avanzado, es que es sostenibilidad y es todo, es comunidad, es una vocación de transformar el mundo tal y como lo conocemos, y de hecho tenían ahí un moto, un lema que no puede ser más presuntuoso que elevar la conciencia del mundo. Elevar la conciencia del mundo con sus Esa era su coworkings, casi nada. Es decir, con café de máquina y wifi gratis, elevar la conciencia del mundo. Ok, entonces fundan con esos beneficios WeWork y a partir de ahí, ¿cuáles son los pasos? Bueno, estamos hablando de abril de 2010.
la verdad es que retrasan bastante la primera ronda porque se produce en octubre de 2011. Se habla alrededor de $1 millón que fue lo que consiguieron. Cifra, pues bueno, que visto lo que recaudaron después es nada. Y ahí empieza el rally. Ahí empieza el rally. De hecho, yo no ¿El conozco rally de qué? el rally de rondas de financiación cada 6 meses. Exacto, el único rally. Cada 6 Porque meses. los beneficios no escalaban en la No. misma. No. Es decir, que quede bien claro y así no nos enrollamos, que esta empresa en ningún momento de su vida ha dado beneficios. ¿Es así? Lo que hizo fue que las pérdidas fueran creciendo. Es decir, cada vez Al mismo ritmo. daba más pérdidas, no reducía la diferencia entre sus ingresos y los resultados. Y aún terminando en debacle, que es que ya es la tercera vez que lo digo, que la cantidad de valoración que llegó a valer la empresa, casi 50.000 millones, 47 billions Sí. americanos, y este tío se llevó 2.000 euros crudos. Claro. Pero bueno, eso llegaremos después. Hablando de las rondas, entre octubre de 2011 a enero de 2019 fueron 36 rondas de financiación de 22 inversores. Bueno, 22 Solamente inversores, 22. 22 fondos. De 22 fondos, sí, seguro. Casi nada. 22.000 millones. De los cuales, bueno, SoftBank invirtió alrededor de 18.000 millones. Es decir, hay 22 fondos 18. que tienen razones para sentirse muy avergonzados de haber hecho caso a este cretino, pero SoftBank es el que más razones tiene para Así es. porque es el que pagó el 40% de la fiesta. ¿Sabes qué pasa? Que además SoftBank... Hablemos de SoftBank, sí. Hablemos de SoftBank se SoftBank metió para en que una la gente espiral. No, pero vamos al principio y que la gente entienda lo que es SoftBank y la que ha liado SoftBank, porque esa es otra. SoftBank es, bueno, uno de los principales fondos de inversión, propiedad del magnate japonés Masayoshi Son, que a través de su fondo Vision Fund, pues se metió en una espiral y yo soy de la opinión que siguió poniendo dinero en WeWork porque la exposición que tenía ese fondo a WeWork pues hacía que tuviera que seguir inyectándole dinero. Es lo que se llama técnicamente, los fondos de inversión, eso se llama de perdidos al río. Ya que estoy, soy el primer interesado en que esto se sostenga en pie para ver si llega otro capullo y me permite salirme de donde estoy y pagar la fiesta. Pero, es decir, SoftBank, haciendo un poco de perspectiva, bueno, SoftBank y sobre todo Vision Fund como su instrumento de inversión, que creo que ya va por el tercer Vision Fund, pero fue una auténtica revolución en el mundo de la inversión en startups, porque fue el fondo con mucha diferencia más grande que existió. Masayoshi Son es un empresario del sector tanto bancario, fintech como digital japonés, con bastantes méritos y éxitos a sus espaldas. Fundamentalmente se hizo de oro con la inversión en Alibaba. En Alibaba, Uno de los inversores de primera hora y unos rendimientos unos retornos brutales. De hecho, lleva el resto de su vida intentando repetir ese éxito, pero que fundamentalmente, y vamos al tema, es decir, en Vision Fund lo que hizo fue atraer además el soporte de fondos soberanos, fundamentalmente de Arabia Saudí, lo que le permitió hacer un montaje de miles de millones de dólares para inversión específicamente en startups, y se juntó con tantísimo dinero que empezó a repartirlo que no sabía qué hacer. Sin ton ni son, y además es público y notorio y reconocido ya, que provocó además un proceso de inflación en las valoraciones de las empresas. Es decir, había chistes de que la gente o las startups se dirigían al fondo pues pidiendo, pues yo qué sé, es decir, $1 millón y los otros le decían: ¿qué millón ni qué millón? Aquí tienes 10 millones. Toma, para ti. Y eso para ir empezando.
Con lo cual, es decir, Vision Fund tuvo un impacto distorsionador pues brutal. Totalmente. Fundamentalmente, además en los años pues también previos a todas las grandes correcciones que ha habido de pandemia para acá. Entonces, eso que valga un poco pues para contexto de quién es Vision Fund y por qué fue capaz de movilizar tantísimo dinero en WeWork, que además, de hecho, pues se llegó a convertir en una de sus apuestas ganadoras, también yo creo que de las suyas, pues de las primeras también que llegaban a bolsa. Y por lo que tenía también bastantes incentivos en que el tenderete aguantara en pie. Y tanto. Ok, entonces, 400.000 millones. Siguen. A ver, no nos olvidemos, Orfeo, que Neumann vendía WeWork como una empresa tecnológica cuando hemos concluido que era un negocio inmobiliario, revestido de buenas palabras. Pues, son ladrillos. Son así de sencillo. Ladrillos que tienes que alquilar o que comprar, son espacios que tienes que comprometer, además con el tipo de caseros que tienen esas pedazos de oficinas en las mejores localizaciones, en pleno centro de las ciudades, suelen ser actores pues institucionales, con grandes carteras que no juegan con tonterías. Es decir, si quieres alquilarme, pues ya me pagas 2 años, 3 años de alquiler por adelantado y me avalas. Contratos a X años, con lo cual. Es decir, ahí era la liga en la que jugaba WeWork, con lo cual eso le obligaba a captar, a seguir captando fondos, a captar rondas, pero porque tenía que apalancarse a nivel de capital para poder acceder a esos espacios. Para poder pagar lo que debía y para poder seguir accediendo a esos espacios y poder seguir expandiéndose. Y que además esas bonitas facturas las tenía que pagar a base de llenar todo aquello de startups y emprendedores, pero tampoco hay tantas. No. También tenía que llenarla de autónomos, de empresas, de empresitas, es decir, un negocio que a nivel de operaciones es complejo, de costes con una rotación muy brutal, porque hoy estás de costes aquí, muy mañana elevados. se te hace pequeño o te vas a otro sitio. Solamente un detalle, o sea, entre el año 2018 y 2019 pasó de una facturación de 800 millones de dólares aproximadamente a 3.500 millones de dólares, que, wow. Pero claro, es que los gastos eran muy superiores a esos 3.500 ¿En qué periodo? 2018, 2019. 2018. Pues era el periodo, en 2015 creo recordar que ya tenía 52 ubicaciones. Más de una cincuentena. Pero precisamente en el periodo entre 2015 y 2020 ya multiplicó por 10 las ubicaciones, saltó a 40 países. Así es. Y en ese periodo sus ingresos solamente los triplicó, cuando probablemente su implantación física o los metros cuadrados o cualquier otro parámetro relacionado con los costes lo multiplicó por 10. Así es. Vale, bien, pues. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese periodo, ahí a inicios de 2019, evidentemente, para seguir funcionando necesitaba, levantar más capital. Pero la situación ya era que, él fue a hablar con Google, con Apple, con Salesforce, y todos le dijeron que naranjas de la chica. ¿Pero para qué? ¿Para implantar? No. Para conseguir más dinero. Para tenerlos como inversores dentro de WeWork. ¿Qué es lo que pasa? Que todos le dijeron que naranjas de la China. Se travestía de startup para conseguir dinero a Google, se travestía de empresas tecnológicas a Google, para a Salesforce conseguir dinero y a Apple. Y en una de esas, pues, JP Morgan le dice, vale, yo te doy 6 billones de deuda, pero si sales a público, si sales a cotizar y me consigues 3 billones. Neumann no le gustaba nada. Ya era un planteamiento que se había hecho dentro de la empresa. Tanto el CFO como el Chief Legal Officer le habían dicho, oye, esto es inasumible, o salimos a cotizar o conseguir más dinero
Y Bueno, los pero expertos bastante es un incentivo no, ya de JP Morgan. Al fin y al cabo, la inmensa mayoría de los fondos de inversión en su modelo de negocio mm, también pasa porque las empresas Es salgan que a bolsa. Es tiene... el mismo caso de SoftBank. Es lo que va buscando en todas sus inversiones y eso lo hace SoftBank en la parte exigente o alta de la cadena, pero también es en lo que va pensando la inmensa mayoría de los fondos Claro, de inversión que entran también en etapas o sales iniciales, a bolsa o te compran. porque es la única forma de recuperar la inversión y hacer Y de caja que el globo no por se el pinche. riesgo que se ha asumido en etapas previas. De hecho, SoftBank ahora, creo que hace poco también, pues ha conseguido también sacar a bolsa con bastante más éxito, pues ARM, la, Ah, sí, la sí, empresa sí, de cierto. diseño de videochips. Con lo cual, al final, decía el tío, Era en un era callejón sin salida. impepinable que saliera En un callejón sin a salida. bolsa. Entonces, bueno, ¿Cuál es el que... problema de salir a bolsa? ¿El problema? ¿O los problemas? No, en general, no vamos a hablar. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando sales a bolsa y por qué tenía razones WeWork para temer ese momento? Y de hecho se demostró que era una buena Bueno, estrategia en su caso. cuando sales a cotizar, pues los requisitos, bueno, pues son bastante exhaustivos. En el caso de la SEC, pues simplemente diremos que hay un formulario que se llama el S1, que es el que tienen que cumplimentar. Y es el que utilizan todos los analistas un poco para ver qué es lo que hay detrás de todo eso. Como anécdota, decir que Newman estaba tan convencido de que era una empresa tecnológica, en el formulario S1 la palabra tecnología aparece más de 100 veces. Mm. Una tras otra. Bueno, presentan la documentación, Pues aunque la mona se vista de seda, pues Mona se queda. mona se queda. Presentan la documentación y claro, pues todo eso es público, los analistas lo cogen, inversores, y dicen, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Y no hablamos solamente ya de Unit Economics, ya no hablamos solamente de las elevadas pérdidas que estaba teniendo, hablamos ya de temas relacionados con lo que es la cultura corporativa, el estilo de liderazgo de Neumann, la estructura accionarial que se había montado. La gobernanza Claro, eso es también. lo que hizo que explotara todo. Pero porque es que a mí esas cosas me encantan. Me molan mucho porque es que es justicia divina. Es que Sí, el mercado justicia es poética. soberano, el mercado es muy listo. Por supuesto, además, muchísimo más listo que toda la sucesión de inversores que hayan entrado antes y que se hayan dejado impresionar por el carisma, la labia o lo cantamañanas que sea el CEO de turno. Y este ya no es un tema ya solamente de No, Neumann, es sino transversal. que se reproduce sistemáticamente. Sí, Pero las tonterías se terminan cuando sales y a se bolsa. ¿Por acabaron. qué? Pues porque es que ahí tienes muchos ojos Y se acabaron. mirando las cosas. Ya no es convencer a los 20 o 22 fondos que comentabas antes que habían invertido en la empresa, sino convencer no solamente a todos los analistas de todo el resto de grandes actores que hay invirtiendo en la bolsa, no ya en la parte privada, que es donde invierten los VCs, sino en la parte pública, donde invierten los grandes institucionales, pero también los retails. Es decir, te coge la comunidad de Reddit, Y te que de revienta. hecho se lo O pasaron forocoches. pipa, o los propios forocoches se lo pasaron pipa, analizando todos los disparates que se estaban cometiendo Buah. en, Es que en WeWork. no se puede acabar. O sea, justo porque aquí se habla mucho de la famosa valoración que tú comentabas antes de casi 50.000 millones, que es cuando SoftBank en enero del 19 inyecta 5.000 millones para intentar reflotar la compañía a esa valoración de 47.000 millones y evidentemente cuando cumplimentaron la información para ser una empresa cotizada, pues su valoración ya automáticamente bajó a unos 20.000 millones y ya después a Eso ya, 10.000, 11.000, para 12.000. salir a bolsa ya le costó a SoftBank la mitad de la Así valoración es, para poder sacarla así es. para que la gente no se carcajeara y no se descojonara. Y aún así, en cuanto salió a bolsa, la zurraron, la Bueno, badana. para salir a bolsa, ellos primero, en ese primer intento, lo dejaron de lado.
Salieron finalmente en octubre del 21 a través de una SPAC. Mm. O sea, crearon una SPAC es, para la gente del podcast, es un vehículo que se monta específicamente para poder salir a bolsa. Tan sencillo como eso. Ellos montaron una SPAC con una empresa que hacía cheques en blanco, esa empresa salió a bolsa y compró WeWork por un valor aproximado de 9.000, 10.000 millones y pudo salir a bolsa. Lo has explicado muy bien. Lo que pasa es que como es un concepto relativamente complejo, Sí. voy a puntualizar un par de temas. Es decir, salir a bolsa mediante una SPAC, en realidad no se sale a bolsa mediante la SPAC, sino que una sociedad X, generalmente además pues, de inversión, lo que hace, pero que sin ningún objeto ni ninguna No tiene actividad, operaciones pero sí comerciales. que tiene unos fondos, pues lo que hace es sale a bolsa previamente y cotiza en bolsa y ya después lo que tiene es el mandato de durante un periodo 2 años determinado buscar aproximadamente. o una empresa que sigue siendo pública, es decir, que no ha salido a bolsa, para hacer una adquisición fusionando ambas empresas o comprando la una a la otra y que pase la resultante a cotizar bajo la habilitación o bajo la legalización que ha tenido la primera. Y que generalmente es un esquema del que de pandemia para acá se ha abusado muchísimo, con muchas razones detrás, pero en el caso, desde luego, de WeWork, pues yo soy de la opinión de que fue básicamente para ocultar las vergüenzas. Es decir, una salida a bolsa directa pues le iba a exponer demasiado y de hecho probablemente incluso fueran incapaces de cumplir los requisitos y como les pegaron con la puerta a las narices la primera vez, pues y lo que hicieron fue juntó con el COVID. buscarse esta segunda opción, vamos a decir, más discreta, de entrar a cotizar por la bolsa, por la puerta de atrás. Así fue. Pero bueno, pues vuelvo a decir que es que en la bolsa se acaban las tonterías. Es decir, lo haces de una manera, lo haces de otra, pero si eres un marrano te llega tu San Martín. Y, eso fue lo que pasó. Y Adam Newman era muy marrano, ¿no? Sí, pero siempre es ese, porque al final... ¿Pero cuál es la explicación? Es decir, para ti, ¿cómo este tío pudo engatusar a tanta gente pretendida y seguramente muy inteligente y captar tanto dinero? ¿Y cuál es la explicación entonces, si tuviéramos que elegir qué es lo que falló en toda esta cadena, en la empresa o a la hora de decidir los inversores? ¿Cuál fue? ¿Con qué te quedas? A ver, es algo que iremos viendo en cada episodio. Al final, este tipo de personajes tienen la rara habilidad de, bueno, es como el cuento del traje del emperador, ¿no? O sea, no se sabe por qué, atraen a estos inversores y al final una cosa está muy clara, o sea, dinero llama dinero. Y al final, el famoso FOMO, pues oye, si este está, yo quiero estar también. O sea, al final, si tú te pones a analizar la empresa a posteriori, es muy sencillo verlo todo. Habría que ver en ese momento qué es lo que les presentaba Newman, qué es lo que les vendía Newman. Pero bueno, una vez dicho esto, yo creo que confundir un negocio de ladrillo con un negocio tecnológico, pues a mí particularmente me cuesta bastante que me entre. Pues, básicamente porque él lo repetía por activa y por pasiva, que era una empresa tecnológica, que no sé qué, es decir, es un tema de culto al líder, de follow the leader y terminarás por el barranquillo. Y tú has comentado antes, Porque un sí que es problema de verdad que, gobernanza. es decir, la personalidad de Newman, están ahí las múltiples fuentes para que se quiera ilustrar, es que era absolutamente mesiánico y tóxico, quiero decir, las dinámicas internas dentro de la empresa. Las inversiones que hacía.
sea, cuando la empresa estaba que no tenía dinero y SoftBank mete esos 5 billions, él se compró un jet valorado en 60 millones de dólares. Siguió haciendo inversiones en startups. Invirtió en una startup de olas artificiales, que ya me dirás tú que tienen que ver con el negocio, igual era para implementarlo en los coworkings. No descartes. Inauguró una escuela en Nueva York. O sea, él seguía haciendo inversiones, le daba igual el Él negocio. tenía además Él tenía un propósito, que era enriquecerse. Y además la convicción absoluta de que era el rey del mambo, de que no tenía que dar explicaciones a nadie y confundir una empresa que en un momento dado él había fundado con la realidad de que ya era una empresa que pertenecía a sus accionistas y a sus inversores. Es decir, siempre se sintió por encima de los inversores y por encima de cualquier obligación de... Era muy hábil, un manipulador bueno, de hecho, el consejo de administración que tenía era de gente de mayor de 55, 75, 75 años que no entendían nada del negocio, con lo cual lo que les pudiera contar, que es lo que pasa en muchas ocasiones, que por no saber de algo no dices explícamelo, sino que asientes. O sea, pues pero bueno, así les ha ido. De todas formas, evidentemente no estamos más que simplificando sí. mucho, reduciendo al absurdo y además estoy seguro que diciendo muchas cuñadeces, pero creo que al final es interesante ver de todos los despropósitos que se cometieron en WeWork y que se siguen cometiendo a día de hoy, pues oye, ¿cuál se puede destacar? Yo estoy de acuerdo contigo y que en este caso el CEO y Adam Newman tiene un papel Fundamental. súper protagonista. Por eso también ya parece una broma macabra el volverlo a ver aparecer como la solución a problemas que en todo caso pues, vienen fundamentalmente de su mala cabeza. Y aún así, dicho esto, también te digo que este mundo y Silicon Valley y el mundo de las startups funciona de una manera un tanto peculiar que no seré yo el que diga que no será capaz de llevarse el gato al agua y de volver a ponerse al frente de WeWork, que es capaz de eso y de mucho más, si los que tiene alrededor le siguen haciendo de palmeros y de mariachis como le hicieron en la etapa anterior. Con lo cual, mi capacidad de asombro sigue estando a prueba. Sí, sí. No habrá que seguir cómo evoluciona todo esto y al final yo, en el caso de WeWork, me quedo con dos lecciones, ¿no? El peligro del culto al líder. Es algo muy, muy peligroso, cómo afecta a las compañías en su gobernanza, su cultura corporativa. Y luego una enseñanza que es no confundir la ambición con la codicia. O sea, porque hay una delgada línea. Evidentemente, cuando tú emprendes tienes que ser ambicioso, tienes que pensar que realmente lo que estás construyendo va a cambiar las reglas, vas a conseguir crear algo grande, pero la línea que separa la ambición de la codicia es muy fina y muy, muy delgada. Y yo creo que es importante que todos tengamos claros en cada momento dónde estamos y no confundir esos dos términos que, bueno, que son antagonistas, pero que siendo antagonistas casi se tocan. Tú, porque eres mucho más listo que yo soy más simple que un botijo y yo me quedo solo con una. Y es la del culto al líder. Tú hazle caso a un iluminado y vas a ver cómo terminas. En la inmensa mayoría de los casos, a no ser que sea el elegido de entre los iluminados. Pues oye, me ha parecido un tema muy, muy interesante, porque aquí de un chascarrillo y de una tarde de miércoles que no sabíamos qué hacer, pues oye, han salido temas interesantes, reflexionando un poco pues, sobre negocios, sobre startups, sobre tecnología. Nosotros, pues oye, al final sabemos un poco de startups, sabemos un poco más de empresas también en general
Pero creo que, no sé por qué, pero oye, hay pocos análisis desde el lado del Del Ken. fracaso y desde el lado de la derrota y desde el lado del fallo. Y así como, oye, sobra o abunda la gente también, una vez más, mucho más inteligente que nosotros, que te va a dar consejos Consejos de sobre cómo hacer las de cómo cosas. hacer las cosas, pues oye, tal vez lo que sí que he hecho en falta o donde... ¿Y por qué no se va a aprender también Hombre, y del tanto. cubo de la basura? Esto hay que es como una autopsia. Esto es auténtica ciencia forense. Si de cada uno de los cadáveres que ha dejado pues, la historia de las startups y de las empresas somos capaces de sacar alguna conclusión Pues sí. que pueda ayudar a alguien en el día a día, pues oye, ya me Yo creo siento más útil que que de nos podemos costumbre. dar por satisfechos. Y pues oye, creo que tiene sentido Sí. continuar con esta necrofilia y ir analizando, pues oye, casos recientes, casos sonados, casos especiales que puedan aportar. Claro, pero tocando todo, o sea, que no solamente sean startups que conoce todo el mundo, sino que, oye, podamos analizar empresas, podamos debatir, compartir nuestros conocimientos, aquello que conocemos, y dar nuestro punto de vista y nuestra Me opinión y mola. montar nuestra Me mola porque necrópolis además es particular. súper cuñado. No, es que no solamente es aprender de empresas, sino que además es criticar ahí a Sí, muerte y decir lo y que... reírte del muerto, nunca mejor dicho, que eso es... Pero cuidado con este que revive, pero con bueno, el que hemos hablado este hoy. muerto está muy vivo. Esto es de Walking Dead, Y estoy seguro de que va a haber nuevos capítulos seguro. solamente con el tema de WeWork. Pues oye, ahí va nuestro compromiso. Vamos a traer semana a semana casos de, Casos de de fracaso. empresas en apuros o de empresas que ya directamente se hayan ido al hoyo y que tengan algo que aportarnos y que enseñarnos. Muy bien, Pues pues oye, muchas gracias, Orfeo. deseando volvernos a ver en el siguiente capítulo de 100 maneras de Hundir tu hundir tu empresa. empresa. Chao, chao. Chao, chao.